Capítulo 113. Akainu loco. Aunque Barba Blanca fue alguna vez el más fuerte, esa era había pasado desde que Kizaru se convirtió en almirante. Y a pesar de pasar décadas a bordo del Moby Dick, Barba Negra aún sentía falta de confianza al enfrentarse a Barba Blanca. Porque este no era el Barba Blanca que había sido apuñalado por Squark, luchó durante toda una guerra y quedó al borde de la muerte tras recibir de frente los puños de magma de Akainu. No. Este era el emperador de los mares que había luchado contra el almirante de flota Sengoku durante medio día y aún se mantenía en óptimas condiciones. Aunque Barba Negra se había preparado mentalmente, una oleada de pánico lo invadía. Por un momento, incluso consideró huir y pensar en otro plan más tarde. Pero, con la ambición de toda su vida frente a él, y su mente racional gritándole que esta era su única oportunidad de apoderarse de la fruta temblor, Barba Negra lo sabía. Si dudaba ahora, no tendría otra oportunidad. Profe. ¿De verdad te atreves a presentarte ante mí? La furiosa voz de Barba Blanca resonó por Marineford, estremeciendo el aire. Asesinar a Touch ya era un crimen imperdonable. Pero traicionar a la tripulación, entregar a Ace a los marines y causar indirectamente la muerte de innumerables piratas de Barba Blanca, eso era irredimible. En el preciso instante en que vio a Marshall D.T.H., Barba Blanca tomó una decisión. Pase lo que pase, este traidor tenía que morir. ¿Cuánto tiempo sin verte, papá? No hay necesidad de preocuparse tanto por mí. Barba Negra sonrió descaradamente. Al principio estaba aterrorizado. Pero enseguida recuperó la compostura. Si lograba provocar a Barba Negra para que continuara la lucha, ni siquiera necesitaría contener a Shanks por los marines. Sengoku no tendría más remedio que seguir luchando. Por el honor del marine. Barba Negra, ¿qué haces aquí? Sengoku frunció el ceño. Barba Negra había recibido el título de Señor de la Guerra por entregar al as del puño de fuego a los marines. Pero desde entonces, había estado esquivando todas las invocaciones de los marines. De no ser por la guerra superior, que mantenía ocupadas a las fuerzas de los marines, Sengoku ya lo habría cazado. Ja. Claro que vine a ayudar a los marines a luchar contra Shanks. Yo me encargaré de Shanks el pelirrojo, y el resto de los 7 señores de la guerra pueden encargarse de su tripulación. Si trabajamos juntos, esta guerra puede continuar. Declaró Barba Negra con entusiasmo. Porque en todo este mar, solo el cuartel general de la Marina tenía el poder de llevar a Barba Blanca al límite. Si Sengoku se negaba a seguir luchando, Barba Negra solo jamás podría conseguir la fruta temblor. Ni en esta vida, ni siquiera en la siguiente. Antes de que Barba Negra pudiera terminar de hablar, un destello de emoción brilló en los ojos de Akainu. Si alguien en la Marina quería que esta guerra continuara, era Barba Negra o Akainu. Pero sus razones eran distintas. Barba Negra quería la fruta temblor. Akainu quería obtener méritos suficientes para asegurar el puesto de almirante de flota. De lo contrario. Aunque Kizaru era unos años mayor que él, ese tipo era conocido como el almirante eterno. A pesar de tener 50 y tantos, aún parecía tener 20 y pocos. Esa era la maestría suprema del retorno a la vida, una técnica que permitía controlar el proceso de envejecimiento del cuerpo. Ni siquiera el oficial naval que desarrolló originalmente el retorno a la vida esperó que alguien la perfeccionara a este nivel. Ese oficial había vivido más de 120 años. Y la maestría de Kizaru era mucho mayor que la suya. Si Kizaru se convertía en almirante de flota, a menos que se retirara voluntariamente, Akainu sabía que esperaría toda su vida por un puesto que nunca se abriría. Ese bastardo de TH. Maldita sea. ¿Cómo se atreve a aparecer por aquí? Lo mataré y vengaré a Touch. Los piratas de Barba Blanca maldijeron furiosamente. Como comandante de la 4ª división, Touch siempre había sido muy querido. Y con la traición de Barba Negra, que también condujo a la captura de Ace, su odio hacia él había llegado al límite. Eliminar piratas y defender la justicia es el deber de los marines. En nombre de la justicia, la tripulación de Barba Blanca debe ser destruida. Sengoku finalmente había tomado una decisión. El costo de destruir a la tripulación de Barba Blanca sería inmenso, pero dejarlos ir libremente frente a todo el mundo, eso dañaría irreparablemente el honor de los marines. Sí. Aniquila a la tripulación de Barba Blanca. Por la justicia. Matad a esos malditos piratas. Al sonar la orden de Sengoku, toda la fuerza de la marina estalló en cólera.
Era cierto que la Marina tenía oficiales corruptos, pero la mayoría se había unido por la justicia. Y sin importar qué definición de justicia siguieran, destruir piratas era algo en lo que todos los marines estaban de acuerdo. Retirada. Comandantes, cubran la retirada de la tripulación. Yo los detendré. Marco, llévate a Ace y sal de aquí. Pero justo cuando los piratas de Barba Blanca se preparaban para luchar a muerte, decididos a matar a Barba Negra a toda costa, su padre, el mismísimo Barba Blanca, dio inesperadamente la orden de retirada. Viejo. ¿De verdad no estamos vengando a Tachiace? Diamond Jozu, el comandante de la tercera división, estaba furioso. Había sido muy cercano a Tatch, y si Ace no hubiera insistido en asumir la responsabilidad, Jozu habría sido el primero en dar caza de Barba Negra. Para Jozu, con los piratas pelirrojos y el ejército revolucionario de su lado, los piratas de Barba Negra tenían la fuerza para enfrentarse a los marines. No había necesidad de huir. Muchos piratas compartían el sentimiento de Jozu, con la mirada fija en Barba Blanca, esperando que cambiara de opinión. Al fin y al cabo, eran los piratas de Barba Blanca. ¿Cómo podían quedarse de brazos cruzados, viendo al asesino de su familia justo delante de ellos, solo para darse la vuelta y huir como cobardes? Cállate. Todavía no estoy muerto. Los piratas de Barba Blanca siguen bajo mi mando. El rugido de Barba Blanca los silenció a todos. No había necesidad de arriesgar sus vidas en un combate a muerte contra los marines solo para matar a Teach. Podían lidiar con él en cualquier momento. Su verdadero objetivo al venir a Marineford había sido rescatar a Ace. Y ahora, Marco y Luffy Sombrero de Paja ya lo habían logrado. No había razón para seguir luchando. Anciano. Ace dudó. Quería matar a Barba Negra, vengar a Tatch. Pero también sabía que si se quedaba, solo pondría en peligro a su tripulación. Tatch era mi hijo. Me corresponde a mí tomar su venganza. Barba Blanca negó con la cabeza. Conocía perfectamente la carga que Ace llevaba sobre sus hombros. Pero no era el momento de poner a prueba su determinación. ¿Crees que puedes escapar? Ja. Sigue soñando. Akainu se burló, levantando la mano mientras incontables meteoritos de magma se disparaban al cielo. Llovió lava, lista para convertir el puerto de Marineford en un infierno de fusión. A menos que tuvieran el rompehielos de Whitey Bay, ni siquiera el Moby Dick podría zarpar. Akainu, mocoso. Antes de que el magma pudiera caer, Barba Blanca ya había lanzado un puñetazo al aire. Las ondas de choque se extendieron, destrozando la atmósfera y destruyendo los meteoritos de lava de Akainu en un instante. Bloquéenlos. No dejen escapar a los piratas. A la orden de Sengoku, decenas de miles de marines cargaron hacia adelante. Sus gritos de batalla sacudieron el campo de batalla. Sobre mi cadáver. Terremoto. Barba Blanca blandió su bisento sobre la plaza de Marineford. Una enorme grieta, de más de 10 metros de ancho, atravesó el suelo, separando por completo a los marines de los piratas. Claro, los oficiales de la Marina podían usar el paso lunar para cruzar la brecha. Pero no todos dominaban los 6 poderes. E incluso entre los que sí lo hacían, no todos podían usar el paso lunar eficientemente. Una carga imprudente solo los atraparía y los mataría a manos de los piratas. Incluso un vicealmirante de la Marina podría verse abrumado en semejante situación. Puente arcoíris de hielo. En el momento crítico, el almirante Aokiji saltó por los aires, activando sus poderes. Un enorme puente de hielo, de decenas de metros de ancho, cubrió instantáneamente la brecha. A medida que su habilidad se extendía, toda la grieta comenzó a llenarse de hielo. Incluso si los piratas de Barba Blanca destruían el puente, los marines solo necesitaban esperar un momento antes de volver a cruzar. Mover. No los dejes escapar. Destruyamos a los piratas de Barba Blanca. La moral de los marines se elevó. Akainu, con su espíritu de lucha más brillante que nunca, se transformó en lava fundida y corrió hacia Barba Blanca. Necesitaba reclamar la cabeza del hombre más fuerte del mundo. Para compensar la gloria perdida. Esta era su última oportunidad. Una vez terminada la guerra, Sengoku casi con toda seguridad se retiraría. ¿Y el próximo almirante de flota? Sin duda, sería Kizaru. El almirante que había entregado oro puro a los 5 ancianos. En cuanto a fuerza, mérito y antigüedad, Kizaru era impecable. La única forma en que Akainu podía cambiar el resultado era logrando una hazaña de igual magnitud. Y la cabeza de Barba Blanca era la elección perfecta.
Aunque no igualara por completo el logro de Kizaru, Akainu confiaba en que podría usar sus defectos de personalidad para influir en los 5 ancianos. Después de todo, ¿quién querría un almirante de flota que constantemente desobedecía las órdenes e ignoraba la voluntad del gobierno mundial? Muere, Barba Blanca. Akainu se transformó en el aire, convirtiéndose en un enorme tsunami de lava, y se lanzó hacia Barba Blanca en un ataque total. Antes de que Barba Blanca pudiera moverse, un corte volador de color negro azabache partió la lava en 2. Pelirrojo. Shanks había sacado su espada. E intervino. El rostro de Akainu se retorció de rabia. Sentía que el mundo entero estaba en su contra. Cada vez que fijaba un objetivo, alguien más se interponía en su camino. Y esta era su última oportunidad. A pesar de su orgullo, Akainu sabía que no podía enfrentarse a Shanks y a Barba Blanca a la vez. Su sueño de convertirse en almirante de flota ya no era más que una ilusión. Con un rugido, estalló como un volcán, arrojando todo lo que tenía en un ataque suicida contra Shanks. Este tipo tiene un carácter realmente malo. La expresión de Shanks se contrajo ligeramente. No entendía bien por qué Akainu estaba tan furioso. Aún así, incluso si Akainu se ponía furioso, Shanks confiaba en que podría detenerlo. Antes de que la lava abrasadora pudiera siquiera caer, innumerables cortes de la espada de Shanks la habían aniquilado en el aire. Pero como usuario de Logia, a Akainu no le importaban tales ataques. La lava dispersa se recompuso rápidamente, tomando forma humana una vez más. Gran erupción. Akainu, furioso, ya había tomado una decisión. No importaba quién más interviniera, ahora estaba obsesionado con matar a Shanks. Porque, en cierto modo, Shanks fue la razón por la que el sueño de Akainu de convertirse en almirante de flota se hizo añicos. En ese preciso instante, Aokiji también hizo su movimiento. Su aliento helado se elevó en el aire mientras se abalanzaba sobre Barba Blanca, con la intención de cortarle la cabeza. Pero a diferencia de Akainu, Aokiji no tenía ninguna ambición personal por el puesto de almirante de flota. Simplemente protegía la dignidad de la armada. En su opinión, mientras Akainu no se convirtiera en almirante de flota, podía aceptar cualquier otro resultado. De hecho, la postura neutral de Borsalino no difería mucho de la de las facciones más pacifistas de la armada. La facción de Borsalino ya era conocida por ser una mezcla de ex-belicistas y pacifistas. Marines que habían encontrado insoportables los extremos de ambos bandos y habían optado por seguirlo. Garra de dragón tormentosa. Aliento del rey dragón. Antes de que Aokiji pudiera alcanzar a Barba Blanca, una tormenta aullante se levantó ante él, formando una barrera infranqueable. Mono de dragón. Originalmente, el objetivo de Dragón en la guerra Paramount había sido difundir la ideología del ejército revolucionario y dañar la imagen de la armada. Rescatar a Ace había sido secundario. Aunque su plan para asestar un golpe fatal a la armada no había tenido éxito, había difundido el mensaje del ejército revolucionario al mundo entero. Ahora que su objetivo estaba prácticamente cumplido, no le importaba ayudar a sus aliados temporales, bloqueando a un almirante de la armada en el proceso. Barba Blanca, por supuesto, comprendía la importancia de devolver favores. Al ordenar a sus hijos que cubrieran la retirada, también se aseguró de que el ejército revolucionario pudiera escapar sano y salvo. El caos en el campo de batalla de Marineford estalló de nuevo. Pero esta vez, los piratas de Barba Negra habían dado el golpe. Liderados por el propio Barba Negra, se enfrentaron directamente a los piratas pelirrojos. Derribémoslo. Ben Beckman, con un cigarrillo colgando de sus labios, miró a Barba Negra y luego levantó tranquilamente su rifle. Los piratas pelirrojos no solo eran la tripulación yonko más fuerte en promedio. También contaban con los mejores francotiradores del Nuevo Mundo. Ben Beckman, Yasor Pilot y Rogues. Todos tiradores de primera. Y debajo de ellos, una docena más de francotiradores, cada uno tan hábil como hizo, de los piratas de Barba Blanca. Incluso una potencia de alto nivel dudaría en cargar directamente contra ese tipo de potencia de fuego. Las balas recubiertas de ácido de armamento llovieron como una tormenta, obligando a los piratas de Barba Negra a una retirada caótica. La fruta oscura podría ser la fruta del diablo más peligrosa. Pero a diferencia de otros tipos de logia, carecía de intangibilidad. Peor aún, duplicaba el dolor al recibir daño. A estas alturas, Barba Negra aún no había obtenido la fruta temblor.
Aún no estaba al nivel de un luchador de élite. Contra toda la fuerza de los francotiradores de los piratas pelirrojos, estaba completamente indefenso. Maldita sea. ¿No se supone que eres francotirador? Contraataca. Burgess, escondido tras un muro de ruido, rugió de frustración. Le encantaba pelear, sí. Pero no así. No agazapado como una rata acorralada bajo un tiroteo incesante. Que te den. Si eres tan duro, sal ahí fuera y atrae sus disparos por mí. Te prometo que recogeré tu cadáver. Van Augur respondió furioso. Quería batirse en duelo con los francotiradores de los piratas pelirrojos. Pero no así. Esto no fue un duelo 1 contra 1. Fue una carnicería de 1 contra 10. A diferencia de Burgess, quien podía resistir los impactos, los francotiradores vivían o morían por precisión. Un solo paso en falso bastaba para acabar con ellos al instante. Y lo peor, había al menos 2 o 3 francotiradores más fuertes que él en el bando enemigo. Por no hablar de la docena de francotiradores igual de hábiles. Quedarse aquí es un suicidio. Necesitamos un nuevo plan. Lafitte se miró en un pequeño espejo, observando a los piratas pelirrojos acercándose por ambos flancos. Su formación lo dejaba claro. No solo los estaban haciendo retroceder. Estaban preparando una zona de aniquilación. Si no actuaban rápido, todos serían aniquilados. ¿Y qué hago? Tos. O sea, ¿cuál es el plan? Dokku estaba un poco estupefacto, e incluso su caballo enfermo, por una vez, pareció animarse, mirando ansiosamente a Lafitte. ¿Te apetece más, chicos? Echa un vistazo a nuestro Patreon. Capítulo 114. Oh, hola. Como el combatiente más débil de la tripulación, no tenía ninguna confianza en defenderse. Aunque los demás podían separarse sin problemas, Dokku estaba realmente preocupado de que lo mataran. Ja. No te preocupes. Te elegí personalmente para mi tripulación. No morirás tan fácilmente. Barbanegra rió sin piedad. Si no fuera por la inferioridad numérica, el Dokku ya le habría metido una manzana explosiva en la boca. Buena suerte entonces. Lafitte simplemente se encogió de hombros, se quitó el sombrero de copa y lo levantó como un mago. De repente, una bandada de palomas salió disparada del interior. Sin embargo, en el momento en que las palomas alzaron el vuelo, los francotiradores de los piratas pelirrojos las derribaron a todas en un instante. Pero la distracción funcionó. Los piratas de Barbanegra aprovecharon la abertura para dispersarse, evitando una mayor represión a tiros. Disparen libremente. Cubran la retirada de los piratas de Barba Blanca. Ben Beckman resopló al ver la escena. No tenía ningún interés en perder el tiempo con la banda de Barbanegra. Shanks siempre tuvo la mala costumbre de entrometerse, por lo que, como su primer oficial, Beckman tuvo que limpiar sus desastres. Algunos francotiradores aún le guardaban rencor a Barbanegra por su traición y seguían apuntándole. Pero unas cuantas balas recubiertas de Aki no fueron suficientes para abatirlo por completo. Eso no quiere decir que no doliera. Cada disparo provocaba una furiosa maldición de Barbanegra. La amplificación del dolor de la fruta oscura no era ninguna broma. Incluso alguien tan duro como él apenas podía soportarlo. Uf. No puedes estar muy cerca de papá, pero tampoco muy lejos. Primero necesitas encontrar un punto alto para evaluar la situación. Finalmente, escapando del alcance de francotirador de Yasop, Barbanegra corrió a través del campo de batalla, calculando la mejor forma de robar la fruta temblor. En ese momento, Barba Blanca frenaba la persecución de la armada. El hombre más fuerte del mundo. Permanecía solo, un muro inquebrantable entre los marines y su objetivo. Para empeorar las cosas, el almirante de flota Sengoku estaba ocupado, retenido por una misteriosa figura encapuchada que se negó a revelar su identidad. Los vicealmirantes restantes, completamente superados por Barba Blanca. Aprovechando el momento, Barbanegra encontró rápidamente el lugar perfecto. Una gran torre de vigilancia que se alzaba sobre la plaza central de Marinetti. Ja. Este lugar es perfecto. Con una sonrisa, subió al pabellón de la torre. Desde allí, tenía una posición estratégica. Podía supervisar el estado de Barba Blanca sin llamar la atención. El caos constante mantendría a la armada y a los piratas demasiado distraídos como para notarlo. Al menos eso es lo que él pensaba.
porque en el momento en que entró, su sonrisa se congeló. ¡Qué coincidencia, Barba Negra! Sentado tranquilamente en una silla de playa, nadie sabía de dónde había salido. Estaba Kizaru. A su lado había una mesa pequeña, repleta de comida, bebidas y licores finos. A su izquierda, Bailey, 5 y Nami lo estaban atendiendo. Detrás de él, Hancock y Steak, enfrascados en una mirada gélida. En el momento en que Barba Negra entró, todas las miradas se dirigieron hacia él. Espectador al azar intentando adular a Lu Feng. Uf. Jajaja. Barba Negra acaba de encaminarse hacia su propia perdición. Orochimaru. Así que este es el usuario de la fruta oscura que mencionaste antes. La logia más singular. Intrigante. Tony Stark. Vaya, solo lo digo. Sin ánimo de ofender a la gente de talla grande, pero las proporciones de este Barba Negra son una locura. ¿De verdad es tan fuerte? Xiao Mei. Parece malvado y realmente feo. Kobayashi. Juzgar a alguien solo por su apariencia es un poco cruel, ¿no crees? Aya Ibara. No lo subestimes. Si ese idiota no miente, este tipo es el cerebro detrás de toda esta guerra. Fubuki. Aunque no parece muy inteligente. Orochimaru. ¿Puedo reservar el cadáver de este tipo? El chat estalló en reacciones. Claramente, la dramática entrada de Barba Negra era demasiado buena como para ignorarla. Monstruo de la marina. Oye, almirante Kizaru. Jajajaja. No esperaba verte aquí. Qué mal. Me voy ya. Barba Negra soltó una risa seca. Aún recordaba la batalla entre Barba Negra y Kizaru de hacía más de una década. Aunque Barba Blanca finalmente rechazó al almirante, la seriedad en su rostro en ese momento demostró que el título de monstruo marino era bien merecido. En la mente de Teach, Barba Blanca era la persona a la que menos quería enfrentarse. Y después de eso, sin duda, era Kizaru. Si ignoraba la furia ardiente de Barba Blanca y el odio absoluto que hacía que pareciera que el anciano quería destrozarlo vivo, entonces Kizaru podría llegar a tener un rango incluso más alto. En cierto modo, la fruta destello era el contraataque perfecto para la fruta oscuridad. Lo más importante, Kizaru era demasiado rápido. Incluso con la capacidad de anular las frutas del diablo, Barba Negra no podía tocar a alguien que se moviera a la velocidad de la luz. ¿Irte? ¿Crees que puedes irte sin mi permiso? Kizaru dejó su copa de vino, con una sonrisa perezosa en su rostro. En el momento en que las palabras salieron de su boca, la expresión de Barba Negra cambió dramáticamente. A diferencia de Akainu, quien con gusto arrastraría a todos los piratas al infierno con él, Kizaru tenía una filosofía diferente. Para él, preservar los intereses de la armada no se trataba solo de eliminar a los piratas, sino de mantener el equilibrio y el orden en los mares. A primera vista, sus ideales parecían similares a los de Shanks. Pero había una diferencia fundamental. Shanks quería preservar el equilibrio de la gran era pirata. Necesitaba que los 4 emperadores existieran, asegurando que la armada nunca pudiera reprimir por completo las incesantes oleadas de piratas que entraban al Nuevo Mundo. Mientras tanto, Kizaru quería un equilibrio donde la armada tuviera el control total. En términos simples, su visión del equilibrio significaba que la armada debía estar por encima de todo, con el poder de eliminar a cualquier tripulación pirata de voluntad sin llegar a exterminar a todos los piratas. Al menos, no hasta que el gobierno mundial fue derrocado. Después de todo, mientras existieron los piratas, la armada pudo mantener un cierto nivel de independencia del gobierno. Entonces, para alguien como Barba Negra, un puro oportunista que solo quería destruir el orden existente, no importaba si terminaba en manos de los piratas de Pelirrojos o de Kizaru. De cualquier manera, era hombre muerto. Jajaja. Quizás el almirante Kizaru no lo sepa. Ahora soy un señor de la guerra del mar. Estamos del mismo bando. Barba Negra dio un paso atrás lentamente, con los ojos inyectados en sangre fijos en Kizaru, observando cualquier señal de que pudiera atacar. ¿Un señor de la guerra? Kizaru inclinó la cabeza y su voz siguió siendo tan casual como siempre. Ahora que lo mencionas, no me gusta ese sistema. En cuanto sea almirante de flota, lo aboliré por completo. Se puso de pie a un ritmo pausado, pero todo el cuerpo de Barba Negra se tensó. Su mente ya estaba en pleno modo de escape.
Las probabilidades de escapar eran escasas, pero de ninguna manera iba a morir justo antes de que su sueño estuviera a su alcance. Había pasado décadas esperando esto y no estaba dispuesto a perderlo todo ahora. Jajaja. Pero antes de que se aboliera el sistema de los señores de la guerra, atacarme no significaría desafiar las órdenes del gobierno mundial. La voz de Barbanegra adquirió un tono de amenaza mientras jugaba su última carta amenazando el intento de Kizaru de contra el almirante de flota. Si haces eso, podrías perder la oportunidad de conseguir el puesto que has estado esperando. Kizaru simplemente se rió entre dientes. En ese caso, les dejo esto a ustedes dos. Se volvió hacia Hancock y Sdeat. Los dos habían estado en un enfrentamiento silencioso hacía unos momentos, pero tan pronto como Kizaru habló, ambas mujeres dirigieron su atención hacia Barbanegra. La pura presión de sus intenciones asesinas combinadas casi hizo que las rodillas de Barbanegra se doblaran. ¿Qué diablos les pasaba a estos dos? No te preocupes, querida. Los labios de Sdeat se curvaron en una sonrisa fría y despiadada. Te traeré la cabeza de este tonto en un instante. Se estaba cansando de discutir constantemente con Hancock por la atención de Kizaru, por lo que la aparición de Barbanegra fue el momento perfecto. Solo una mirada fue suficiente para que Sdeat sintiera el sutil peligro que irradiaba él. Puede que no sea tan fuerte como Delocas o Shanks el pelirrojo, pero definitivamente es lo suficientemente poderoso como para darle una pelea entretenida. No seas ridículo. El señor Kizaru me ordenó claramente, a mí, un señor de la guerra, encargarme a este hombre. Hancock no tenía intención de dar marcha atrás. No estaba particularmente interesada en pelear contra oponentes fuertes, pero si era la orden de Kizaru, la llevaría a cabo sin dudarlo. Al ver que Hancock estaba a punto de discutir con ella nuevamente, Sdeat puso los ojos en blanco. Ella había querido experimentar el juego del amor, y hasta ahora, su tiempo con cariño había sido increíblemente placentero. Pero la cantidad de mujeres extrañas que lo rodeaban comenzaba a molestarla. No era que tuviera una necesidad obsesiva de monopolizar a Kizaru. Pero la constante competencia de Hancock por su atención era seriamente irritante. ¿Por qué no pudo ser obediente como aquellas dos sirvientas? No es que a Sdeat le importe que Kizaru tenga otras mujeres. Aunque lo que ella no se dio cuenta fue que mientras ella y Hancock estaban discutiendo, cierta Nami esperaba secretamente que comenzaran a pelear de verdad. Bien. A ver quién es más rápido. Quien le corte la cabeza primero gana. Sdeat finalmente perdió la paciencia y declaró un desafío. Entonces, ignorando por completo cualquier sentido de justicia, atacó primero lanzando una lluvia de lanzas de hielo directamente a Barbanegra. Bastardo. Barbanegra nunca esperó este resultado. El propio Kizaru no estaba haciendo ningún movimiento, sino que había azuzado a la emperatriz pirata y a la mujer que mató a Witherran de locas contra él al mismo tiempo. Para ser honesto, Barbanegra no tenía miedo de pelear con ninguno de ellos uno a uno. Pero 2 contra 1, justo en el momento en que estaba a punto de robar la fruta temblor. Eso fue suficiente para hacerlo enojar. Incluso si de alguna manera ganara, podría perder su única oportunidad de reclamar el poder de Barba Blanca. Entonces, sin dudarlo, Barbanegra saltó de la torre y se lanzó directamente hacia el campo de batalla devastado por la guerra de Marineford. Por más caótica que fuera la pelea a continuación, era mejor que ser perseguido por 2 mujeres monstruosas. Ni se te ocurra pensar en correr. No había forma de que Sdeat dejara escapar a su presa. Ella sacó su sable y de inmediato salió en su persecución. Cazar criaturas peligrosas era su forma de vida, y la emoción de rastrear y matar presas estaba arraigada en su sangre. Miserable mujer. Hancock apretó los dientes y sus largas piernas movieron en el aire mientras saltaba tras ellos. Puede que no se haya entrenado como marine, pero dada su relación con Kizaru, hacía tiempo que dominaba los 6 poderes. Desde esa altura, todo lo que tenía que hacer era usar Moonwalk un par de veces más. Y ella lo alcanzaría en poco tiempo. No está mal. Sdeat aterrizó con gracia sobre una enorme plataforma de hielo y patinó por el campo de batalla que se congelaba rápidamente mientras se acercaba a Barbanegra. Luego vio a Hancock corriendo por el aire con Moonwalk, superándola sin esfuerzo debido a que tenía una ruta más directa. Pero Sdeat no estaba preocupada.
Barba Negra era fuerte. Quitarle la cabeza no sería tan fácil. Capítulo 115. Enseñanza desesperada. Bastardos. Malditas sean. Dos asquerosas zorras. Barba Negra maldijo furiosamente mientras corría por su vida. No podía entender dónde Kizaru había encontrado a una mujer como Esdeath, alguien tan poderosa y aún así completamente obediente a sus órdenes. Aún más desconcertante fue Hancock. ¿Por qué la emperatriz pirata, un señor de la guerra del mar, se arriesgaría a ofender al gobierno mundial solo para perseguirlo? ¿No había oído que Kizaru planeaba abolir el sistema de señores de la guerra? Eso estaba afectando directamente sus intereses. A diferencia de Barba Negra, quien vio el título de señor de la guerra como un trampolín, Hancock tenía a todos los piratas Kuja detrás de ella. ¿Por qué correría un riesgo tan grande? Un momento. Ese tipo es... Profesor. Te voy a matar. El bastardo que mató a Tarch. Vengaré al capitán Tarch. Mátenlo. No podemos dejar escapar a ese traidor. El caótico campo de batalla de repente se volvió aún más volátil. Los piratas que luchaban en la guerra rápidamente se dieron cuenta. El traidor de los piratas de Barba Blanca, Marshall T.H., se había atrevido a aparecer frente a ellos. Si hubiera un ranking de los enemigos más odiados en Marineford, entonces Barba Negra estaría en la cima sin lugar a dudas. Traicionó a los piratas de Barba Blanca. Asesinó a Tarch, el comandante de la cuarta división. Capturó a Ace y lo entregó a los marines. Él desencadenó esta guerra para acabar con los piratas de Barba Blanca. Y eso fue antes de que conocieran su verdadero objetivo. Si descubrían que planeaba robar la fruta temblor de Barba Blanca, lo perseguirían a cualquier precio. Maldita sea. No te metas en mi camino en un momento como este. Agua oscura. Cada vez más piratas cargaban contra él, ansiosos por matarlo antes de que las dos aterradoras mujeres que estaban detrás de él lo alcanzaran. Barba Negra no tuvo más remedio que eliminar primero estas molestias. Una siniestra niebla negra comenzó a emanar de su cuerpo. Cuando su mano derecha se volvió completamente negra, todos los piratas que corrían hacia él de repente se vieron arrastrados e incapaces de resistirse. ¡Uah! Me está absorbiendo. Mis poderes de fruta del diablo se han ido. Muere, enseña. Algunos piratas feroces incluso sacaron sus armas, listos para matarlo de cerca mientras eran arrastrados. Liberación. Barba Negra dejó escapar una sonrisa maliciosa y de repente lanzó su mano hacia adelante. Directamente en dirección a Esdeath y Hancock. Se desarrolló una escena increíble. Los piratas que habían sido succionados hacia Barba Negra fueron repentinamente arrojados lejos. Directamente hacia Esdeath y Hancock. Para un extraño, parecía como si estuvieran ayudando a Barba Negra a escapar. Estás pidiendo la muerte. Esdeath, patinando por el campo de batalla helado, no le importaba si estos hombres eran daños colaterales o no. Al verlos volar hacia ella, no lo dudó. Con un solo golpe de su espada, los cortó a todos. Incluso antes de conocer a Kizaru, Esdeath había sido una espadachina de primer nivel. Pero después de aprender aquí técnicas de esgrima de Kizaru, solo le tomó unos pocos días dominarlas por completo. En términos de habilidad con la espada pura, no estaba muy lejos de grandes espadachines como Flower Sword Vista. Para ella, unos 10 piratas de Barba Blanca no eran más que el trabajo de un solo corte. No. No muy lejos de allí, Marco acababa de notar a Barba Negra. Estaba a punto de atacar, pero entonces vio a la mujer de cabello azul matando sin piedad a más de 10 de sus compañeros de tripulación. En circunstancias normales, incluso si supiera lo fuerte que era, Marco nunca dejaría pasar esto. Pero en ese momento, Marineford era un caos absoluto. Los piratas de Barba Blanca intentaban desesperadamente retirarse, mientras también ayudaban al ejército revolucionario a escapar. La presión a la que se enfrentaban era abrumadora. Si no fuera por los piratas pelirrojos, su misión habría sido completamente imposible. No importaba lo furioso que estuviera Marco, no podía darse el lujo de iniciar una pelea con Esdeath ahora. Lo único que pudo hacer fue memorizar su rostro y jurar que ajustaría cuentas más tarde. HMPH. ¡Qué chiste! Esdeath, retrasada por Barba Negra, ya se había quedado muy atrás de Hancock.
Cuando notó que Marco la miraba con puro odio, se burló sin dudarlo. No le importaría en absoluto que Marco fuera tras ella. Acabar con un oponente fuerte como él antes de ir tras ese bastardo cubierto de humo estaba perfectamente bien. El mundo al que pertenecía su amada era verdaderamente magnífico. Poderosos oponentes la acechaban por doquier. Incluso con su haki de observación aún en su apogeo, aún podía percibir docenas, si no cientos, de presas interesantes, así como al menos una docena de luchadores de su nivel o incluso más fuertes. Incluso aquella mujer llamada Boa Hancock era formidable. Si alguna vez se quedaba sin oponentes dignos, siempre podía usar a su amado como excusa para arrastrar a Hancock a una pelea. Y luego estaba la mujer llamada Gion, de quien Nami mencionó a alguien incluso más fuerte que Boa Hancock. Ese sí que sería un oponente muy satisfactorio. Cuanto más pensaba Esdeath en ello, más se emocionaba. Amaba a Kizaru y amaba el mundo en el que vivía. Perfume Fenur. Aprovechando el momento mientras Esdeath se retrasaba, Hancock usó Moonwalk para perseguir a Barba Negra. Aunque ambos eran señores de la Guerra del Mar, Hancock claramente no tenía intención de perder el tiempo hablando. Empezó con una despiadada patada de látigo. A pesar de ser aclamada como la mujer más bella del mundo, la emperatriz pirata no era un mero adorno. Incluso entre los señores de la guerra, ella era una de las únicas calificadas para desafiar a Meowth por el primer puesto. Después de todo, Meowth solo podía entrenar ocasionalmente con Shanks, mientras que Hancock podía pasar todo el día, todos los días, usando a Kizaru como su compañero de entrenamiento personal. Desafortunadamente, la emperatriz pirata estaba perdidamente enamorada. De no ser por su absurdo talento natural y la frecuente estricta supervisión de Kizaru, su fuerza podría no igualar la de su yo de la línea temporal alternativa. Auge. Barba Negra apenas logró bloquear a tiempo, pero aún así salió volando, rodando por el suelo con dolor como un gusano indefenso. Flecha esclava. Un enorme corazón rosa se formó en las manos de Hancock. Al retirarse, innumerables flechas rosas cayeron sobre Barba Negra como una tormenta. A primera vista, el ataque no parecía particularmente letal. Pero Barba Negra, con su agudo haki de observación, entró en pánico y se escabulló fuera de alcance. Sin embargo, muchos piratas que se precipitaron al ver a Barba Negra no tuvieron tanta suerte. Las flechas rosas perforaron sus cuerpos convirtiéndolos en piedra instantáneamente. Este era el poder de la fruta del amor. Hancock podía petrificar a cualquiera que albergara el más mínimo amor por ella. Claro, la habilidad solo funcionaba con personas significativamente más débiles que ella. Pero combinada con su belleza incomparable, era prácticamente invencible. Así que Kizaru tenía razón. La fruta oscura es realmente la única logia que no puede volverse intangible. Hancock entrecerró los ojos. La presencia de Esdeath la hacía sentir amenazada. En términos de belleza, Hancock sabía que ella era superior, pero tenía que admitir que el aura salvaje y dominante de Esdeath exudaba una atracción cruda y primaria que podía despertar algo profundo dentro de cualquier hombre. En términos de fuerza, Hancock no se consideraba débil, pero Esdeath había logrado derrotar a The Locas ella sola. Eso significaba que era incluso más fuerte que Hancock. Lo peor de todo es que esa miserable mujer, Esdeath, era igual que ella, no le importaba que Kizaru tuviera otras mujeres. Y de todas las estrategias de cómo mantener alejados a los rivales que Stussy le había enseñado, este tipo de mujer era la más peligrosa. Si quería ganarse el favor de Kizaru, tenía que demostrar que era más útil que esa malvada mujer. Muere de una vez. Tomaré tu cabeza y la usaré para ganarme el cariño de Kizaru. Con un feroz grito de batalla, el cuerpo de Hancock crepitó con un rayo mientras desataba la liberación del rayo que Kizaru les había enseñado a los guerreros Kuja. Aunque Orochimaru lo había simplificado, reduciendo su poder original, incluso un ligero impulso era valioso para alguien como Hancock, que ya tenía un pie en el reino de los luchadores de primer nivel. Bastardo. Ni hablar. Te dejaré usar mi cabeza para impresionar a otro hombre. Espera. ¿Qué demonios le pasa a su cuerpo? Barba Negra maldijo mientras huía, pero en su pánico vislumbró un rayo crepitando alrededor del cuerpo de Hancock. Las verdaderas potencias del mar jamás molestaron en ocultar sus habilidades con las frutas del diablo. La mayoría, por ejemplo, sabía que los 3 almirantes marinos poseían la fruta destello, la fruta hielo y la fruta magma.
Pero incluso con ese conocimiento, el resultado de enfrentarlos era siempre la misma aniquilación total. Conocer la habilidad de una fruta del diablo no significaba que pudieras contrarrestarla, e incluso si pudieras contrarrestarla, eso no significaba que pudieras ganar. Hancock, sin embargo, fue un caso único. Nunca ocultó activamente el poder de su fruta. Sin embargo, como rara vez abandonaba Amazon Lily, muy poca gente sabía realmente que poseía la fruta del amor. Especialmente alguien como Barbanegra, que había pasado años haciendo el tonto en los piratas de Barba Blanca y nunca antes se había encontrado con Hancock en batalla. Entonces, cuando vio el deslumbrante rayo que irradiaba ella, su primer pensamiento fue, naturalmente, la infame fruta Rumble. Después de todo, Hancock claramente no era un mink. Aún así, podía generar electricidad, y era así de fuerte. Ja. Si no puedo conseguir la fruta terremoto, al menos puedo conformarme con la fruta estruendo para compensarlo. Jaula de carámbanos. Pero antes de que pudiera actuar, innumerables puntas afiladas de hielo llovieron desde arriba, clavándose profundamente en el suelo y formando una enorme jaula que lo atrapó dentro. Entonces, la orgullosa figura de Esdeath aterrizó con gracia sobre uno de los pilares de hielo, mirando a Barbanegra y a Hancock con fría diversión. ¿Aún no has terminado después de tanto tiempo? ¿Y a eso le llamas digno de seguir, querida? Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Esdeath. Había tropezado un poco en su enfrentamiento inicial con Hancock debido a la atención de Kizaru, pues carecía de experiencia en este tipo de batalla. Pero luego recordó las teorías de los libros que Niu le había recomendado y las combinó con su propia experiencia estratégica de campañas militares, y diseñó sus propias tácticas de supresión de enemigos rivales. Exclusivas de Esdeath. Por ahora, provocar a Hancock fue solo un calentamiento. Su verdadero objetivo era quien supuestamente estaba comprometido con Kizaru, el candidato a almirante de la Marina, Gion. A diferencia de Hancock, Gion tenía tanto la fuerza como el estatus para ser un contendiente serio. Cállate. Estoy a punto de acabar con él. El cuerpo de Hancock crepitó con un rayo mientras se abalanzaba sobre Barbanegra, decidida a matar a ese bastardo antes de que Esdeath pudiera intervenir y robarle su victoria. Ja. Si tanto deseas morir, te concederé tu deseo. Agua oscura. Barbanegra se rió salvajemente, extendiendo su mano mientras una oscuridad arremolinada surgía de su palma, con el objetivo de atraer a Hancock y derribarla. Gran perfume Febur. Hancock fue jalada hacia él, pero ella no mostró ningún signo de pánico. No era de las que dependían únicamente de los poderes de su fruta del diablo en combate. O mejor dicho, gracias al incansable entrenamiento de Kizaru, el hecho de que tuviera o no las habilidades de su fruta no afectaba mucho a su fuerza. Su patada, impregnada de rayo y cubierta de haki, se estrelló directamente contra el rostro de Barbanegra. En un momento, sonreía con petulante confianza. Al siguiente, su rostro se contorsionó de dolor al deformarse por el impacto. Auge. Barbanegra salió volando nuevamente, atravesando varios pilares de hielo antes de caer decenas de metros por el suelo, abriendo una profunda trinchera a su paso. Por un momento su mente se quedó completamente en blanco. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cómo carajo me acaban de patear así? En lo que a él respectaba, una vez que Hancock perdió sus poderes de fruta Rumble, debería haber quedado indefensa. Pero de alguna manera, esta mujer indefensa había roto el frasco y lo había golpeado tan fuerte que giró 18 veces en el mismo lugar. Entonces, el dolor comenzó a ser insoportable y abrasador. Si una persona común y corriente hubiera recibido ese golpe, se hubiera estrellado contra pilares de hielo y se hubiera deslizado por el suelo durante decenas de metros, no solo estaría muerta, sino que le debería a Hancock algunas vidas extra en el más allá. Y eso fue solo porque este era el mundo de One Piece, donde las personas podían sufrir fracturas en todo el cuerpo y volver a correr, saltar y pelear en tan solo unos días. A pesar de su excesiva confianza, Barbanegra ni siquiera había pensado en utilizar el haki de armamento para defenderse. Con el doble efecto de dolor de la fruta oscura acumulándose encima de su error de cálculo, la pura agonía casi lo dejó inconsciente en el acto. No me muero aquí. Barbanegra apretó los dientes y se obligó a incorporarse. La sangre le manaba de la cara, que ahora estaba grotescamente deformada, pero su puro instinto de supervivencia lo mantenía en movimiento.
En el papel, si Barba Negra peleara contra Hancock 1 a 1, sus posibilidades de victoria eran al menos de 40, 60, o incluso mayores si la batalla se prolongaba, dada su durabilidad y persistencia. Pero había malinterpretado completamente la situación. Supuso que Hancock tenía la fruta del estruendo. Supuso que su fuerza provenía de ella. Y con las desventajas de la fruta oscura, que lo dejaban vulnerable, había perdido la iniciativa. Flecha esclava. Antes de que pudiera recuperarse completamente, Hancock atacó de nuevo. Innumerables flechas rosas llovieron como una tormenta, cada una con intenciones letales. Estaba decidida a acabar con él. Agua oscura. Para entonces, Barba Negra ya había salido de su sorpresa inicial. Levantó la mano, y todas las flechas rosas de Hancock fueron engullidas al instante por el abismo de la oscuridad. Finalmente se dio cuenta de que Hancock no era un usuario de la fruta rumble como había asumido. Y a diferencia de Ace, que dependía en gran medida de su fruta del diablo, esta emperatriz pirata era un monstruo absoluto en el combate cuerpo a cuerpo. De no ser por los efectos secundarios de la fruta oscura, podría haber intercambiado golpes con ella. Pero con el doble de daño, solo pensar en esa última patada le hacía sudar frío. HMPH, entonces esta supuestamente maestra es solo así de fuerte. Esdeath se burló. Si no fuera por los constantes comentarios en vivo de los espectadores que transmitían la batalla, no habría creído que Barba Negra era el responsable de instigar una guerra de esta escala. Jajajaja. ¡Qué broma! Me muero a manos de dos mujeres. Si quieres mi cabeza, ven y tómala. Barba Negra mostró los dientes en una sonrisa desafiante, aunque le faltaban varios. Su rostro lucía un tanto ridículo, pero la ambición ardiente en sus ojos era innegable. TCH. A ver si sobrevives a esto. Tan pronto como Esdeath terminó de hablar, Barba Negra notó algo extraño. La luz a su alrededor se había atenuado de repente. Su cabeza se levantó justo a tiempo para ver un pico de hielo colosal, de cientos de metros de diámetro y varios kilómetros de largo, cayendo hacia él como un meteoro. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? Correr. Estamos muertos. Estamos tan muertos. Los piratas cercanos que habían planeado atacar a Barba Negra inmediatamente dieron media vuelta al ver el apocalíptico pilar de hielo derrumbarse. El primer instinto de Barba Negra fue escapar, pero en el momento en que intentó moverse, se dio cuenta. Sus pies estaban congelados. En algún momento, el suelo debajo de él se convirtió en una capa de hielo, bloqueando sus piernas en su lugar. Vórtice oscuro. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? X, The Shadow, Daniel, Leo 1218, Kukier 2000, Adou Frost, Naruto Shippuden, y Salvador Zárate Miranda. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Itzloe Aubert. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego, José Peralta, y Lázaro. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.